Muchas gracias, Anthony, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer al Círculo de Arbitraje, Contratación con el Estado, CAE, por la gentil invitación y por, como siempre, organizar un excelente evento académico dedicado al tema de la contratación pública. Agradezco la presencia de los doctores Ciesa y Medina que nos acompañan y al público que está conectado vía virtual. Eh, Quisiera comenzar un poco tomando como puente de vinculación a la mesa anterior, interesantísima y con connotados expositores, doctor Gandolfo, la doctora Elvira, etcétera. Esta última doctora mencionó por qué no se unen los conciliadores y los centros de conciliación y separan la paja del trigo, eh, afiatando los centros de conciliación que dan un buen servicio en materia de contratación pública. Sin duda, esa es una excelente pregunta y comentario, ¿no? Porque los centros de conciliación, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Justicia, y los números de conciliadores extrajudiciales, pues es aparentemente bastante importante, ¿no? Más de 70.000 conciliadores extrajudiciales acreditados, más de 1.000 centros de conciliación extrajudicial autorizados, es decir, una aparente importante número de operadores de la conciliación puestas al servicio de la colectividad, pero el tema fundamental, y ese es mi primer comentario con respecto a cómo la norma de contratación pública prácticamente, ¿no? Vemos que hace crecer y hay algunos problemas con los otros mecanismos, pero con respecto a la conciliación, mi impresión es que lentamente la conciliación se extingue en la contratación pública, ¿no? Lentamente está perdiendo el peso que en algún momento, por las circunstancias, no por mérito propio, no porque las entidades públicas que debieron defender la conciliación y relanzarla para apropiarse de un terreno que puede ser una buena oportunidad para el Estado y también para los contratistas, un espacio mucho más rápido, de menos alcance económico, pero igualmente satisfactorio si es que las cosas se hacen bien. Ese momento en el que el arbitraje un poco resintió la crítica, en muchos casos injusta, por aparentes y supuestos casos episódicos de corrupción, el arbitraje fue visto, ¿no?, como una posibilidad para poder, ¿no?, complementar el trabajo que venía haciendo muy bien las instituciones y los árbitros connotados y correctos. Eh, y ese momento tuvo su episodio mayor cuando se habló de que quizás el arbitraje podía al fin, ¿no?, despegar, ya no perseguirse a los procuradores que llegan a un acuerdo conciliatorio o que temen llegar a un acuerdo conciliatorio porque luego van a ser eventualmente emplazados por el órgano de control por haber conciliado, acordado y no haber defendido hasta las últimas consecuencias los intereses del Estado en una mala forma de entender dicha defensa. Sin embargo, la conciliación no hizo lo que debía hacer para posicionarse como una práctica, ¿no?, a la altura de las circunstancias y tan importante como lo es el arbitraje y como terminó siendo en un despegue muy importante y saludable de la Junta de Resolución de Disputas, ahora Junta de Prevención de Resolución de Disputas. Y lo que faltó ahí, y lo que sigue faltando, y yo tenía una ligera esperanza de que por el lado de la contratación pública, las entidades que la lideran pudieran haber hecho ese cambio de timón, que la conciliación extrajudicial en contratación pública no puede despegar porque los conciliadores solo con un curso de conciliación extrajudicial planteado en términos básicos, generales, incluso así se denomina ese curso, le permiten conciliar conflictos civiles, desalojo, indemnización, y también contratación con el Estado, siendo que en la currícula, en la malla curricular del curso de conciliación, no hay el desarrollo de la ley de contratación con el Estado, ni su reglamento, ni las otras normas tan importantes que debiera conocerse para poder conciliar esmeradamente los pronunciamientos de OCE, en fin, todo un abanico de normas, de doctrina, de jurisprudencia, de opiniones
no son conocidas el orden de prelación, no son conocidas la forma de entender que es una etapa de ejecución contractual. Es decir, en el curso de conciliación básico no se enseña eso a nuestros conciliadores. Y sin embargo, su acreditación les va a permitir conciliar materia de contratación con el Estado. Y eso debió cambiar hace tiempo cuando se le indicó al ministerio de varias formas, en muchos eventos académicos también, que debiera sacar una especialidad en contratación con el Estado. Así como existe la especialización de conciliación en materia de familia, también debía haber eh, ordenado mediante una modificatoria de la norma, aunque ya están dadas las condiciones para que se haga eso, una especialidad en contratación pública. Y eso hubiese potenciado el rol importante del trabajo de los centros de conciliación y de los conciliadores. Y en muchos casos ese trabajo no está a la altura de las circunstancias, no porque los conciliadores no tengan el empeño y la vocación de hacerlo, sino porque no han sido capacitados por esa tarea y sin embargo, paradójicamente, sí han sido facultados para ejercerlo con la acreditación que les da el Ministerio de Justicia. Y de esto ya hace muchos años que viene comentándose lo mismo. Falta esa capacitación en materia de contratación pública, siendo esa materia altamente compleja, ¿no? Donde requiere un análisis más prolijo, ¿no? De parte de especialistas que enseñen bien la temática de contratación con el Estado. Entonces, la otra opción era, si por el lado del Ministerio de Justicia, encargado de manejar la conciliación extrajudicial, no daba ese paso, quienes debían hacerlo es por el lado de los que están detrás de la contratación pública, por ejemplo, OCE, ¿no? Varias veces se dio esa conversación en la que si no hace el ministerio esa especialización por el bien de los usuarios del servicio de conciliación en materia de contratación pública, el OCE o la entidad que fuera pertinente, sacar adelante esa especialidad. Y como la ley de la materia de contratación pública tiene prelación, tiene eh, importancia mayor que la ley de conciliación, hubiese sido suficiente que ese curso sea conducente para la acreditación, sin duda que lo dé el Ministerio de Justicia como corresponde. Pero al parecer falta esa pequeña y significativa voluntad de sacar esa especialización. Sin embargo, no hay esa especialización y como consecuencia de ello, no se ha logrado potenciar el servicio de conciliación extrajudicial por todos los centros como hubiese sido el deseo y se ha recelado sobre las posibilidades de éxito que tiene este mecanismo alternativo. Por tanto, el declive, ¿no?, que viene teniendo la conciliación prácticamente es sustancial en materia de contratación pública. Me apena, veo con bastante orgullo cómo han crecido la Junta de Resolución de Disputas, muy bien, pero la conciliación que está desde el inicio, que el doctor Gandolfo tuvo la visión de poder colocar el arbitraje y conciliación desde el inicio para que los usuarios de contratación pública pudieran usar ambos mecanismos, se llevaría muy bien, pensando sobre todo, y voy a dejar la idea solamente lista, en que todos los problemas que mencionan sobre la nueva ley sin duda existen, pero me parece que están enfocados mucho en temas de alta complejidad y alta cuantía. Sin embargo, en conciliación se ven a contratistas a los cuales la entidad no les paga ni siquiera 1.500.000 soles, y ya eso pone en peligro la continuidad de ese contratista y que llevarlo a un arbitraje, ¿no?, le va a resultar muy oneroso. Y ese es el momento en el que la conciliación muestra su carácter idóneo, porque la mayoría de los contratistas no son de alta cuantía, hay también de baja cuantía, y ellos podrían haber encontrado en la conciliación un gran aliado, y el Estado también, para solucionar inmediatamente conflictos y dinamizar la economía y el trabajo de la contratación pública para el beneficio de la población. Sin embargo, han concurrido estas circunstancias y lamentablemente la conciliación tiene ese declive. Ojalá pueda darse una vuelta de tuerca y salvar todavía la institución por el bien de los usuarios. Gracias, estimado Antonio. Muchas gracias, doctor Castillo. Excelente ponencia. Ahora damos pase al doctor Jairo Zamora, quien es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil y Comercial, investigador del Centro Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, CONCITEC, en el grupo María Rosgorowski, además autor de varios libros y artículos jurídicos. También es árbitro del Centro de Arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima y ejerce la docencia en diversas universidades
en Perú, quien abordará el tema retos para la solución de conflicto en los contratos públicos. Tiene el uso de la palabra, estimado doctor. Muchas gracias, Anthony. Bueno, en primer lugar, para agradecer nuevamente al Círculo de Arbitraje con el Estado CAE, representado por el doctor Jorge Ruiz. Por supuesto, también agradecer la presencia del doctor Carlos Castillo y Rafael Medina, así como la presencia de todos los participantes en este interesante evento. Eh, bueno, voy a comentar brevemente, como se ha solicitado, algunas cuestiones, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha señalado en la mesa anterior, ¿no? Eh, con referencia fundamentalmente a la peligrosidad de darle a este reglamento que se piensa incorporar al escenario jurídico tanto poder, ¿no es cierto? En primer lugar. Y eso tiene que ver también con el tema que me toca comentar brevemente. Eh, y también una cuestión general mencionada por la mesa anterior, que no es tanto el tema de las instituciones o de los entes colectivos, por ejemplo, en el caso del arbitraje ad hoc, ¿no es cierto? O en otros casos vinculados a centros de arbitraje que ahora son en un increíble número, ¿no es cierto? Eh, ya parecen, aunque claro, es una analogía quizás indebida, me hace recordar al número del registro de organizaciones políticas que hay ahora en el escenario nacional, ¿no? Es un número excesivo, pero que como se ha mencionado en la anterior mesa, lo importante son las personas que forman parte de esos centros en función a su corrección, a su especialidad, a sus conocimientos. Y eso, por supuesto, se aplica a los árbitros también. Así que más que un tema de entes colectivos o instituciones que está creando o ratificando la nueva norma, tiene que ver con las personas que conforman esos entes colectivos, esas instituciones, ¿no es cierto?, que la nueva norma está instituyendo. Ahora, también estoy de acuerdo eh, con los temas, y esto tiene que ver pues con la resolución de controversias y el futuro que le espera a esta resolución de controversias y los retos que hay frente a las situaciones que se presentan y se van a seguir presentando con respecto a la especialización, ¿no? Totalmente de acuerdo, lo iba a mencionar, me lo ha anticipado correctamente y de manera muy pulcra el doctor Castillo, los temas de especialización, ¿no? Evidentemente, en la conciliación, por ejemplo, en el que él se ha referido y ha focalizado el tema vinculado a la conciliación, es totalmente distinto, pues, ¿no es cierto? Totalmente diferente. Digamos, para poner mi caso, ¿no? Yo soy magíster en civil y comercial, dicto temas de derecho civil, ¿no es cierto?, en materia de acto jurídico, contratos o personas, ¿no es cierto?, o personas jurídicas, o responsabilidad civil, ¿no es cierto?, que corresponden a estudios fundamentalmente basados en el derecho privado. Pero claro, cuando tengo que ver temas vinculados a contratación pública, tengo que cambiar inmediatamente de escenario, tengo que cambiar de forma de pensar, tengo que trasladar, digamos, los temas que manejo habitualmente y usualmente en el campo académico o en el campo profesional a los temas que corresponden a la aplicación concreta del derecho público, ¿no? De la contratación pública. Hay que cambiar de escenario. ¿A dónde voy? A lo dicho anteriormente por el profesor Castillo. No puede ser, ¿no es cierto?, que alguien, ¿no?, que un conciliador que ve temas, por ejemplo, de indemnización en determinada cuantía o temas de tutela resarcitoria,
y que, claro, debe conocer de elementos de la responsabilidad civil, para poner un ejemplo, ¿no? O temas vinculados al daño o a la imputabilidad o a las relaciones de causalidad, y temas vinculados a la cuantificación de daños en materia de derecho privado, esté resolviendo temas de contratación pública donde el Código Civil es residual, ¿no es cierto? Donde el Código Civil es subsidiario. Por eso yo le decía, una cosa es cuando uno está arbitrando en la Cámara de Comercio de Lima, viendo un tema civil o comercial en donde utilizo mi Código Civil, la Ley General de Sociedades o temas corporativos, y tengo que cambiar completamente la forma de entender y razonar cuando voy a ver un tema de contratación pública donde el Código Civil, si bien es cierto, es importante, ¿no es cierto? Queda pues como un tema subsidiario residual. No puede ser, un poco volviendo a lo dicho por el profesor Castillo, que un conciliador que ve temas vinculados al desalojo, temas de carácter patrimonial orientados a derechos reales, esté viendo, ¿no es cierto?, temas de contratación pública, porque la especialización en las categorías son radicalmente distintas, son temas de derecho público, reitero, donde los elementos normativos fundamentales del derecho privado quedan como última ratio. Si uno ve la norma ratificada por la actual, obviamente están las leyes de contrataciones, los reglamentos, las directivas, ¿no es cierto? Y la ley de procedimiento administrativo general, y sigue estando al último el Código Civil. Entonces, el escenario es completamente distinto. Ahora, sí que quería mencionar brevemente, solamente para invocarlo, algunos aspectos que yo creo que el público debe tomar en consideración, ¿no? El capítulo 1 de lo que corresponde a la solución de controversias dentro del título quinto de la nueva ley, ¿no? Establece, pues, aquella solución de controversias previas al perfeccionamiento del contrato. Y allí se van a establecer, pues, cuáles son los supuestos impugnables, qué discrepancias son las que van a merecer una resolución de controversia, qué tipo de discrepancias, qué medios impugnatorios son los que corresponden en cuanto, por ejemplo, al recurso de apelación, ¿no? Y qué situaciones jurídicas no van a ser materia de impugnación. De la misma manera, eh, la oportunidad, ¿no es cierto?, en el cual se van a presentar estos medios impugnatorios, estos recursos de apelación. ¿En qué momento? ¿No? En el momento del otorgamiento de la buena pro, en el otorgamiento posterior, ¿no es cierto?, a la declaración de desierto, etcétera. También es importante tomar en consideración quién es, pues, el órgano competente, ¿no?, para resolver los recursos de apelación, sea el tribunal, ahora el Tribunal de Contrataciones del Estado, en qué situaciones o en qué casos concretos, sea la autoridad de la gestión administrativa, ¿no es cierto?, de la entidad contratante, en aquellos casos subsidiarios o residuales, o eventualmente quien resuelve en el caso de las compras corporativas o compras por encargo. También es importante tomar en cuenta lo referido a los efectos que tienen los medios impugnatorios, ¿no? Sea frente a las resoluciones y las consecuencias jurídicas referidas, por ejemplo, a la nulidad o la resolución que resuelve los recursos de apelación como agotantes de la vía administrativa. También es importante conocer, ¿no?, cuáles son, por lo menos de manera genérica, los mecanismos de resolución de controversias que se mantienen, algunos que han tenido probado éxito, ¿no? Me refiero a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, por supuesto a la conciliación previamente abordada y al arbitraje, ¿no? Eh, bueno, algunas cuestiones son reiterativas o tautológicas en la norma, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de la Constitución Política del Estado. Y es importante también tomar en consideración los requisitos para resolver las controversias, ¿no?, en las contrataciones públicas. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de personas jurídicas?
¿Por qué la necesidad de contar con un código ético y reglamento interno? ¿Por qué contar con no menos de 5 años de experiencia en la organización? ¿No es cierto? Algunos requisitos adicionales que la propia norma establece. También es este, importante mencionar los temas técnicos, ¿no? Sobre todo en aquellos criterios de estandarización en supuestos de ingeniería y construcción de uso no solamente interno, sino internacional, ¿no? Tal como lo establece el artículo respectivo. Y también es importante mencionar el conocimiento y la aplicación referida a la competencia de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y al procedimiento ante la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Ya se ha mencionado, reitero, a partir del artículo 81, anteriormente el profesor lo hizo mención a la conciliación. Creo yo que el arbitraje es un tema que debe ser tomado en consideración en cuanto a algunos cambios precisos, aunque se mantiene lo esencial de la norma anterior, y por supuesto tomar en consideración algunos otros aspectos que deben ser analizados desde una perspectiva del derecho público. Son algunas ideas generales y algunas coincidencias que he tenido con los colegas que han hecho el uso de la palabra, y me gustaría seguir escuchando para poder comentar algunos temas precisos al final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ciesa, por su valiosa exposición. Finalmente, damos pase al doctor Rafael Medina Rospigliosi, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Federico Villarreal. Es también fundador y director del Limamarca, Centro de Solución de Conflictos. Director del Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales, Limamarca. También es director del Centro de Arbitraje, Limamarca, e investigador en temas de medios alternativos de solución de conflictos. El doctor presentará la siguiente ponencia, cuyo tema versará sobre el panorama actual del arbitraje popular y la conciliación. Adelante, doctor. Bien, buenas noches a todos. Quería hacer una rectificación en mi presentación. Actualmente yo no estoy como director del Centro de Conciliación, del Centro de Arbitraje Limamar, y tampoco del Centro de Formación de Conciliadores Limamar. Estoy desempeñándome en la administración pública, ¿no? Por este motivo. Entonces, el tema que me han pedido hablar el día de hoy es referido a la conciliación, ¿no? Creo que concuerdo con el doctor Carlos Castillo y el doctor Jairo. Quizás uno de los grandes problemas de la conciliación en contratación del Estado es la carencia de una especialidad en contratación del Estado. Lamentablemente esa es una tarea que tenemos que cumplir, ¿no? Para poder generar acuerdos que estén dentro del marco de la ley de contratación del Estado. En la actualidad, un conciliador extrajudicial estudiando un curso de conciliación básico no solamente puede cumplir la función conciliadora en derecho civil, en temas de derecho civil, sino también en contrataciones del Estado. Entonces, ahí es la situación que a veces se presentan muchos casos o actas de conciliación que no están en concordancia con la ley y el reglamento de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, ¿y quién es el perjudicado de todo esto? No no solo el Estado, ¿no? Sino somos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Que son los destinatarios de las obras, los servicios, de las entidades del Estado. Entonces, esto es una tarea pendiente de establecer ya la especialidad de contratación del Estado en casos, ¿no?, de conciliación, y no solamente del conciliador, sino también del abogado verificador de la legalidad de los acuerdos,
¿no? Se le debe exigir también estudios en contrataciones del Estado. Este caso, o sea, la especialidad, la futura especialidad, si así lo podemos establecer, tiene un caso particular, ¿no? Porque no son intereses particulares, ¿no? Como el caso civil, peor en familia, ¿no? Sino son intereses del Estado y también de la comunidad, ¿no? Porque ¿quién es como decía, quién es el principal destinatario de todas las obras, de las carreteras, de los colegios que se construyen al amparo de la ley de contratación del Estado, ¿no? Nosotros, los ciudadanos. Entonces, en esa línea, ¿no? Luego también, aparte de ver esto de la especialidad en contrataciones del Estado, también tenemos que fomentar una mayor participación del ciudadano, ¿no? Como un actor activo, porque es el principal beneficiario, como le decía. Por ejemplo, en una conciliación en contratación del Estado participa la entidad, ¿no? Y un contratista. Y los ciudadanos, la comunidad, ¿no? Entonces creo que eso también habría que pensar un poco más, ¿no? Que lo lanzo acá al grupo para poder a ver si podemos madurar esa idea, porque los destinatarios, ¿no? De las obras que se realizan al amparo de la ley de contratación del Estado, ¿no? Es la comunidad y no participan en estos procesos, ¿no? Bueno, entonces, eh, analizando la nueva ley de contrataciones del Estado, ¿no? Estaba viendo que se han cambiado, por ejemplo, algunas cosas. Se ha vuelto a la obligación de los centros de conciliación, tienen que registrar la información, entiéndase, actas de conciliación, ¿no? Con acuerdo, sin acuerdo, inasistencia, ambas partes deben registrar la información en Platicop. También se visibiliza, ¿no? Quizás los contratos de menor cuantía, los contratos menores se le denomina ahora en la ley de contratación del Estado, ¿no? Dice que pueden utilizar la conciliación para contratos menores, que son los contratos menores de 8 UIT. Y luego veo también que había una fórmula que establecía que cuando las partes no han llegado a un acuerdo o no llegan a un acuerdo, hay dos suspensiones, ¿no? De 30 a 30, y en caso de que no arribe no trae el procurador la resolución autoritativa, el proceso concluiría por falta de acuerdo. Eso ya se ha eliminado. Creo que muchas situaciones desventajosas se presentaron con esa fórmula, ¿no? Y creo que es la mejor opción. Entonces se ha dejado abierto, ya no hay suspensión de 2 hasta un máximo de 2. Luego también vemos que en el caso de la conciliación se establece que cuando las partes no llegan a un acuerdo, pasan ya a la fase del arbitraje, ¿no? O sea, esta fórmula se ha mejorado, ¿no? Porque antes no se establecía eso, ¿no? No se establecía, y hay muchas situaciones que se presentaban adversas en este sentido. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medina. Y bien, continuando con el programa, vamos a pasar a la etapa de conclusiones, para lo cual doy el uso de la palabra al doctor Carlos Castillo por el tiempo de 3 minutos. Muchas gracias. Yo había manifestado en mi primera intervención
La conciliación se encontraba en el campo de la administración pública en un declive. Y quiero no solo dejarlo mencionado, dar algunas referencias objetivas de por qué doy esa apreciación. Voy a mencionar solo dos puntos por el tiempo, ¿no? Eh, Se ha reducido, por lo menos a nivel de lo que señala la ley de contratación, la nueva ley general de contratación, las materias susceptibles de conciliación extrajudicial, ¿no? En la anterior, la, la norma señalaba que podían ser materias de conciliación la ejecución, la interpretación, la resolución, la ineficacia, la invalidez y la inexistencia del contrato podía ser también visto por la conciliación extrajudicial. Eso está todavía en el artículo 45.1, ¿no? En la actual, el artículo 81 menciona 7 materias conciliables, bueno, 6 expresamente y una que indica que el reglamento, ¿no?, dispondrá también eventualmente otras más, ¿no? Pero se ha acortado la lista de materias conciliables, ¿no?, comparadas con las que estaban todavía en la ley que va a regir todavía un tiempo más. Y eso muestra que la conciliación va reduciendo su esfera de aplicación. Pienso que debió mantenerse porque puede también servir, por ejemplo, para temas de resolución de contrato, incluso, ¿no?, vicios ocultos, que antes estaba expresamente mencionado, ya en el artículo 81 ha sido dejado de lado. Señalan que eso puede ponerse quizás en el reglamento, pero esa es una incertidumbre, otra más, ¿no? Pero tal vez el punto más importante del declive, ¿no?, de la conciliación extrajudicial es en lo que respecta a la forma como se le había planteado para promover la conciliación en la anterior normativa, aún vigente, ¿no? Me refiero que no solamente debía darse ese análisis costo-beneficio, sino que se hablaba de una responsabilidad funcional que recaería en el responsable de la entidad de proseguir un arbitraje, ¿no?, pudiendo haber tal vez en una etapa anterior, ¿no?, a un costo mucho más razonable y habiendo evaluado las posibilidades de éxito, que la conciliación resultaba una mejor vía idónea, ¿no?, y igualmente satisfactoria que lo que podría lograrse incluso con respecto al arbitraje. En el fraseo actual de las reglas de aplicación de la conciliación, el artículo 82.2, ¿no?, se menciona en términos más generales, pero esa suerte de responsabilidad se ha retirado. Y también se habla de que la decisión de conciliar corresponde a la entidad, a la autoridad que representa la entidad y que tiene que ver una evaluación costo-beneficio, pero si ya se elimina el elemento de la responsabilidad funcional, incluso cuando existía esta, ¿no?, no había esa ocasión de conciliar en todos los casos cuando esta conciliación se daba, porque ese informe que acreditaba la valoración costo-beneficio y demás consideraciones para determinar si convenía conciliar a la entidad o no, no se conocía y se planteaban varios, por lo menos en la práctica conciliadora, se planteaban varias consideraciones, justificaciones para no revelar o que eso todavía tiene que ser peticionado por el contratista, porque si no lo hace, no se genera ese informe. Es decir, dado que el reglamento tampoco ayudaba, entonces ese elemento, en lugar de perfeccionarse para hacerlo más eficaz la conciliación, prácticamente se mantiene, pero más debilitada, porque se ha liberado de esa responsabilidad funcional. Entiendo que es para tampoco generarle mayor presión y responsabilidad sancionadora, porque también el tema de las sanciones que habían antes con respecto al arbitraje y a la Corte de Ética, todo eso también ha quedado atrás. Sin embargo, ya viendo el caso específico de la conciliación, ese punto debió haberse mantenido de una manera en que se potencia la posibilidad de conciliar efectivamente, dándole todas las posibilidades a la entidad, al procurador, y pensando que eh,
hay una cantidad muy importante de contratistas que no solamente están en la esfera de la baja cuantía del 8% o del 8 UIT, sino que hay mucho más que eso, pero sigue siendo una baja cuantía y requiere un escenario de la conciliación que es más propicio que tal vez el arbitraje y obviamente que la Junta de Resolución de Disputas que tienen otro perfil y tienen una valoración y una pertinencia para conflictos de mayor complejidad y sin duda de mayor cuantía. En conclusión, ¿no? Espero que en el transcurso de lo que hay, el debate que se va a generar y en la posibilidad de que el reglamento pueda plantear algunas cosas que mejoren a los mecanismos alternativos, en este caso a la conciliación extrajudicial, pienso que eso debiera ser tomado en cuenta, pero ahí depende también, por un lado, de los conciliadores que efectivamente deben unirse para mejorar el servicio en contratación colectiva, pero también un llamado al propio Estado para que dé esa especialización y mejore alguna de lo establecido en la ley para beneficio de la conciliación y de los que se sienten más cómodos usando ese mecanismo alternativo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora damos paso al doctor Jairo Cieza para sus conclusiones por el mismo tiempo de 3 minutos. Bueno, igual en el título respectivo y en el capítulo respectivo se hace referencia en cuanto a las formas de resolución de conflictos, la no incorporación, ¿no es cierto?, o el no debate sobre lo correspondiente a dos figuras importantes, digamos, en materia de derecho civil, ¿no? Particularmente el enriquecimiento sin causa, ¿no? Y los temas vinculados a la tutela resarcitoria o reparadora, que, digamos, la vía que se le está dando, orientando, es otra vía, ¿no es cierto?, distinta a la que corresponde a la resolución de controversias en materia de contratación pública, que es la vía ordinaria, digamos, ¿no es cierto? Es la vía ordinaria, es la vía judicial. Yo sí estoy, digamos, de acuerdo con esta posición, porque son temas que corresponden a una dilucidación también especial, ¿no? O especializada, no necesariamente referida a la contratación pública. Sin embargo, otro aspecto con el que nuevamente debo coincidir con el profesor Castillo es lo referente a aquella eh, salida, digamos, del escenario de materia de resolución de conflictos, particularmente en el campo de la conciliación, de algunos aspectos, ¿no es cierto?, que considero que podrían seguir siendo evaluados. ¿Por qué, por ejemplo, categorías en materia de resolución contractual o orientadas en materia de resolución contractual, como la ineficacia, como la inexistencia o como la invalidez, no pueden ser evaluadas por una persona especializada como conciliador en materia de contratación pública? Si son categorías fundamentalmente dogmáticas, ¿no es cierto?, jurídicas. Acá, por ejemplo, en materia de inexistencia, para ver temas que tienen que ver con resolución o con temas de invalidez, es una figura que no aparece en los códigos civiles, en el caso peruano. Sin embargo, sí aparece en esta norma de derecho público. El Código Civil italiano, por ejemplo, para dar un referente, sí regula el tema de inexistencia, cuando hay ausencia de un elemento pues fundamental en el contrato, ¿no es cierto? Que es un juicio de irrelevancia. En materia de ineficacias, ¿no es cierto?, podemos encontrar ahí ineficacias que incorporan a los elementos esenciales del contrato, o en materia de invalideces o ineficacias propiamente dicha, situaciones que se dan como consecuencia del incumplimiento en la ejecución contractual. La pregunta es, ¿por qué esas categorías jurídicas, que en general se llaman los juicios de irrelevancia o juicios de ineficacia, no puedan ser evaluados o no puedan ser resueltos a través de una conciliación? Lo dejo eso como consulta, pero mi posición es que deberían ser resueltos por esta vía.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ciesa. Finalmente damos el uso de la palabra al doctor Medina para sus conclusiones. Bien, muchas gracias. Estaba viendo acá la nueva ley de contratación del Estado. En el artículo 82.2 señala que la mencionada decisión de conciliar o no se va a materializar en un informe que es parte del expediente. Mire, actualmente, cuando una entidad del Estado, cuando hay un monto considerable, va a conciliar, aparte de la resolución de designación del procurador, también se requiere una resolución autoritativa, ¿no? Que autoriza a la entidad a llegar a un acuerdo con el contratista, ¿no? En un determinado contrato, ¿no? De obra, servicio, ¿no? Entonces, sin embargo, en la ley actual no habla ya de la resolución autoritativa, sino hace mención solo de un informe, ¿no? Un informe. Entonces, esperemos que esto se corrija pues en el reglamento que va a expedir el OCE en ese sentido, porque ustedes saben pues en contratación de Estado lo que prima es la ley de contratación del Estado y se aplica supletoriamente la ley de conciliación extrajudicial y su reglamento. Luego, también ver que, como advertía el doctor Castillo, se han reducido, ¿no? Las materias conciliables en el ámbito de la contratación del Estado. No veo vicios ocultos y otras materias. Espero que también se incorporen en el reglamento, ¿no? Entonces, al margen de lo que está en la ley de contratación del Estado, yo pienso que nosotros, el Estado sobre todo, debe aprovechar esta oportunidad de poder solucionar el conflicto a través de un acuerdo, ¿no? Esto trae múltiples beneficios, ¿no? No solo a la entidad, sino fundamentalmente a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por el momento y muchas gracias por invitarme a participar a este evento.